Ahora sí, muy buenas días, tardes, noches, no sé qué horas sean por allá. El día de hoy, mi compañero Brian Steven Bonilla Becerra y pues acá su presente hablador, Jorge Luis Gravini Cuervo, vamos a exponer acerca de las resortes, poleas y cadenas. Ahora bien, ¿por qué vamos a exponer de esto? Primero, pues porque es importante para nosotros conocer, saber qué carajos es un resorte, qué carajos es una polea y qué carajos es una cadena. Además de eso, a la parte que nos interesa a nosotros, que es cómo se representan en el plano, ya que pues nosotros como ingenieros y pues ahorita que estamos trabajando en un proyecto mecánico necesitamos conocer cómo vamos a dibujar esa cadena o cómo vamos a dibujar ese resorte o esa banda que tiene esa polea en el plano, pues para que se entienda de una manera clara o para que quien vaya a ver esos planos sepa qué materiales y cómo deben de estar ubicadas las piezas a la hora pues de armar la máquina, ¿no? Primero les voy a dar una pequeña definición sobre resorte. ¿Por qué? Porque pues necesito saber qué es un resorte para poder dibujar. Me dice que un resorte es un componente mecánico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir una deformación permanente. Ahora bien, estas deformaciones se pueden realizar por tres cosas. La primera es torsión. Ya saben, cuando ustedes van, descuelgan la ropa, no, cuando van a colgar la ropa y pues la exprimen para sacarle el agua. La segunda es tracción, que es cuando usted, por ejemplo, no sé, tira de una cuerda. Y pues la tercera, que es aplastamiento. Bueno, eso sí no hay que explicarlo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando usted deja de hacerle esa fuerza? O sea, este resorte es capaz de volver a su forma original sin presentar algún cambio en la misma. Ahora bien, hay unos datos o hay unas cosas que hay que saber de los resortes, ¿no? Y que hay que colocar en el plano, pues porque como tal, como cualquier cosa, los resortes están hechos de materiales muy específicos. Ahora bien, tenemos estas tres normas. La SAE 1035 a 1053. Ahora bien, ¿qué es lo que me mide esta norma? O sea, me clasifica el acero respecto a un porcentaje de carbono que tenga. Esta, principalmente, está 1035 a 1053 son aceros de porcentaje de medio carbono. Ese 35 y ese 53 no están puestos así porque sí, sino es el porcentaje de carbono. Es decir, va de 0.35 a 0.53. ¿Por qué? Este tipo de material, porque es el que se coloca en cargas dinámicas, o sea que por un momento van a tener una carga, pero después ya no la van a tener. Después vamos con la SAE 5046 a 50B44, que estos son aceros de baja templabilidad. La templabilidad se define cuando usted calienta un metal a cierta temperatura y rápidamente lo coloca en un medio líquido, puede ser agua o puede ser otro, para que se enfríe de una forma rápida. Bueno, y después vamos a la SAE 5060 a 50B50, que estos son los de media templabilidad. Y pues el contenido de carbono lo tienen ahí, que es de 1,02%. Estos como tal son los materiales por los cuales generalmente está hecho un resorte. Y pues ya esto es respecto a los materiales. Ahora bien, respecto a datos de dimensión hay que tener en cuenta muchas cosas, como el número de espiras. Ahora bien, presenta un esmerillado. ¿Qué es el esmerillado? O sea, es una superficie que es pulida. Por lo general no, se pregunta, ¿tienes brillado? Y usted coloca sí o no. Esto ahorita también lo vamos a ver en una tabla. Ahora bien, también existen diámetros, ¿no? Pero de esos diámetros hay tres importantes. Primero son los del alambre o del hilo. ¿Qué es el alambre o el hilo? Es la superficie, o ¿cómo decirlo? Literal, es lo que va enrollado en el resorte. Ahora bien, eso presenta una serie de diámetros, aunque ese diámetro también depende de la forma que se hace el hilo, ya que no es solo circular, sino puede tener otras formas que también lo vamos a ver más adelante.
El resorte tiene un diámetro interior. Es cuando hay un tubo dentro del resorte. Y el exterior es cuando el resorte está dentro de un tubo. Ahora bien, pues como también está el peso de cuántos gramos, si esto es en gramos pesa, y pues un índice de rigidez, que la rigidez lo que trata es como darme de manera numérica qué tanto resiste o qué tanta fuerza resiste el objeto bajo diversas condiciones de carga. Esto por lo general es el resultado de una fuerza aplicada sobre la deformación. Lo importante, ¿cómo se representa un resorte en el plano? Ahora bien, existen tres clasificaciones de resorte. La primera es según su forma. Estas se dividen en tres: cilíndrica, cónica, en espiral y laminar. Ya les voy a mostrar imágenes de una manera más clara. Acá está. Cilíndrica, cónica, en espiral y laminar. Estas hay que tenerlas en cuenta después porque también existen otras tres formas de representar un resorte. También está, tal cual como le dice acá, según su hilo. Que si recuerdan que les dije que el hilo no era solo circular, efectivamente existen otros tipos de hilo, que puede ser el circular, el cuadrado y el rectangular. O sea, bueno, y según la carga que soportas, la cual puede ser de compresión, o sea, de aplastamiento, de tracción y de torsión, que también es importante porque dependiendo de eso va a tener una cierta manera de dibujar. Ahora bien, existen dos grandes formas de representarlo. La primera es esta, que es la detallada, que muestra, tal como su nombre lo indica, a detalle el alambre, dándole una importancia cuando se quiere detallar más sobre el material que del resorte que sobre otra cosa. Ahora bien, en este tipo de vistas es donde usted puede colocar cosas tales como el diámetro interior, el diámetro exterior, el diámetro del alambre, qué forma tiene el alambre y todo eso. Que ahorita les voy a explicar acá en esta parte, sobre todo en esta manera de representarlo en la convencional, cómo carajos coloco qué tipo de corte tiene el alambre. Porque pues eso también es importante. Ahora bien, si usted lo que busca es mostrar cómo funciona el resorte o qué características va a tener si está sometida a una carga o a otra, en vez de mostrar como tal el material, existe algo que se llama representación esquemática o simbólica. Acá la imagen no se ve tan clara, pero eso se soluciona con la imagen de aquí, que es la representación simbólica en general. Como ustedes podrán ver, acá usted solo puede colocar detalles como qué tan largo es el resorte originalmente y qué medidas presenta si se somete a cierta carga. Y si a mucho, el diámetro exterior. De resto no puede presentar ni diámetro de alambre, ni diámetro interior, ni número de espiras, ni nada de eso. Ahora bien, como ven acá, esta representación no se basa más en la forma del alambre, sino se basa más en la utilidad del alambre, a diferencia de la primera presentación, que, tal como se puede ver acá arriba, se basa más en la forma del alambre y en dar detalles a eso, a la forma del resorte, más que a su funcionamiento. Entonces, ahora bien, ¿cuándo voy a utilizar una de estas u otra de estas? Eso sí ya depende del dibujante. Ya no es cosa mía. Eso depende de qué tipo de máquina estén usando y en qué quieran detallar más. Si es en, si es como tal en material o en funcionamiento. Ahora bien, usted
cómo va a colocar esos daticos que le di anteriormente en un formato. Aunque aquí no es que esté muy bien que digamos, por esta tabla debería estar acá en la parte superior, pero pues por espacio no se puede, o por lo menos alineado con esta. Usted va a colocar eso en lo que nosotros conocimos cuando iniciamos esto, en algo que se llama zona de información adicional. Ahora bien, si es más de una pieza del plano, usted va a representar estos datos de aquí, pero usted los va a representar en su lista de ítems, tal cual siguiendo estas dos normas, que pues yo creo que ya las tenemos lo suficientemente claras. Que pues la primera es que existe una zona de información adicional, que existe una parte técnica, la cual me habla de las piezas, de materiales, de procesos de sellado y todo eso. Ahora bien, con los diámetros y longitudes vamos a seguir la norma ISO 2595 y 1973, que es la que nos habla de cómo se representa un diámetro, de cómo se representa una cota, que no se cruce una cota encima de otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la pregunta que todos estábamos esperando. ¿Qué pasa si mi resorte es muy largo y no cabe en la hoja? Bueno, ahí tienen ya la respuesta ya. Usted lo que va a hacer es dibujar o los dos primeros espirales, o los tres primeros espirales y los tres últimos. Y ya pues con la cota, usted va a dar a entender la longitud de ese resorte. Ahora bien, como ven, este problema solo ocurre en la representación detallada y pues no en la esquemática, porque en la esquemática usted directamente con la cota ya lo da, pero con la detallada usted dar más información sobre el material o necesita dar información sobre el material, pues y el resorte es muy largo, obligatoriamente pues sigue este paso de acá. Y pues usted no puede utilizar una simbólica por el mero hecho de que necesita detallar ese material. Entonces, si el resorte es muy largo, dibuja las tres primeras espigas y las tres últimas, ya sea si la quiere dibujar por vista de corte para detallar el material, o quiere utilizar una representación, no, sí, o quiere reutilizar una representación real. Ahora bien, como pueden ver, esto solo afecta a las dos, a la real y a la de corte. Ustedes dirán, ¿qué pasa con la convencional? En la convencional no hay lío porque usted en la convencional no tiene en cuenta el número de espigas. O el número de... Sí, el número de espigas. Entonces, basándonos en esto, llegamos a la parte de si yo quiero especificar el material o yo quiero especificar que es un alambre circular o cuadrado o rectangular, ¿cómo lo hago? Acá al frente se puede notar que en una representación convencional lo que hace es que es circular detalla en el diámetro, o sea, agarra una flechita y hace el simbolito del diámetro. Si es cuadrado, detalla una flechita y hace un símbolo de un cuadrado. Y si es rectangular, por lo general la vista convencional es distinta. Ahora bien, si ustedes tienen otro tipo de resorte y quieren saber cómo se dibuja esa vista o cómo se detalla esa vista, pues ya, esto es todo lo relacionado con vista de resorte. Bueno, ahora vamos a hablar cómo hacer un resorte. Primero empezamos con un círculo del diámetro que queramos, vamos a opción curva, hélices y espiral, y pues esto nos bota una espiral, nos bota ciertas opciones. La primera es el paso de rosca, que es qué tan unidos o separados están los hilos del alambre del resorte. Después están las revoluciones, que es el número de vueltas que me da el resorte. Como pueden ver acá las estoy alterando. Y abajo hay una opción que se llama ángulo inicial, que lo que me dice es con respecto a la base en qué ángulo inicia. Por lo general, normalmente nosotros trabajamos es un ángulo de 90 grados o de 0 grados, o en el caso extremos componentes 180 grados o 360 grados, aunque por lo general esta opción no es tan importante. Esta hélice del ángulo, este ángulo me permite realizar, como ustedes pueden ver, resortes cónicos. Variando eso, ya sea ángulo interno o externo, nos va a dar un resorte diferente. Eso sí ya depende del diseño que ustedes necesiten. Por lo general se utiliza más el externo que el interno, porque el interno está limitada al radio de la base.
cosa que no pasa con el externo ni con el otro lado. También está esta vista de espiral, que esto nosotros lo utilizamos para efectivamente resortes de espiral, puede ser interno o externo dependiendo de la dirección, y pues también está sujeto a los parámetros. Acá ya aceptamos y tenemos nuestro resorte, el cual va a ser muy normalito, no me voy a poner a darle muchas cosas. Vamos acá a geometría. Primero voy a hacer la vista de alzado visible. Vamos acá a geometría, plano. Ponemos como primera referencia el plano de alzado y como segunda referencia ese puntico que está ahí al final de la curva de resorte. Y esto no es necesario, eso sí depende del resorte que ustedes vayan a hacer, pero pues como ustedes vieron existen unos resortes de tensión, y esos resortes de tensión no solo son el churumbelipa ahí, sino tienen una curva arriba y una curva abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la opción arco por 3 puntos vamos a hacer esa forma, y pues ya después nosotros vamos a definir qué radio tiene esa forma. Al igual que como lo hicimos abajo, vamos a sacar otro plano porque como le quedan opuestas las vueltas, entonces uno inferior, uno superior, hacemos exactamente el mismo proceso, sacamos un nuevo plano, colocamos un punto, aceptar, y pues hacemos nuestro croquis, hacemos como tal nuestro arco. Lo dimensionamos de tal forma que pues el radio de los dos arcos, el de arriba y el de abajo, quede igual. Acá no me acordaba que el radio tenía, entonces me tocó volverlo a acotar, pero pues ahí lo colocamos, 22.97. Y pues ya viene la parte más interesante, que es cómo hacer que sea circular. Geometría, plano, selecciono el punto, que es el punto del gancho, como referencia, y como segunda referencia una vista de planta para que me quede hacia abajo. Después voy a tratar de acomodar ese plano de tal forma que el ganchito me quede dentro de ese plano, y utilizo mi herramienta de círculo y pues trazo un círculo y le doy el diámetro que quiero del alambre. Después voy a visualizar entidades y relaciones, selecciono el círculo, selecciono la línea y le digo que penetre, esa, perforar. ¿Por qué? Porque así me queda toda la mitad del centro del círculo y me queda el hilo en toda la mitad. Simplemente voy a extruir saliente o barrido y selecciono la forma que quiero extruir y pues la trayectoria que quiero seguir, y pues ya así es como se hace un resorte. La verdad no es tan complejo, está en cámara rápida porque me queda el video muy largo, pero pues eso sería todo el proceso. Ahora, si ustedes quieren escoger un material, vamos a material a especificar y pues seleccionar. Por lo general es acero 135. Ustedes pueden ver que lo escojo y pues aplico y ahí quedo con mi material. Si no quieren modelarlos, que es algo que pasa, simplemente existe esta página que se llama grabcat.com y pues ahí usted escoge el resorte que quiera o necesite. Y pues ahora mi compañero va a pasarles a exponer a ustedes acerca de poleas. Muchas gracias y pues ya nos vemos después. Chao, chao. Las poleas. Se conoce como una polea a una máquina simple diseñada para transmitir fuerza y operar como un mecanismo de tracción. Además, puede cambiar la dirección de dichas fuerzas y, dependiendo del montaje, reducir el esfuerzo aplicado para mover una carga. Pues en la industria existen diferentes tipos de montajes que se ajustan a las necesidades de cada máquina o sistema, así como sus diferentes tipos de poleas, su material de fabricación, la forma de las mismas y pues diferentes características de cada una. Aquí podemos ver en la imagen un montaje de un sistema, bueno, de poleas realizado en SolidWorks. Aunque las poleas en sí tienen un cuerpo diferente, pues tienen la misma característica de que tienen dos canales para sus correas. Las poleas pues tienen diferentes, hay poleas con un canal, con dos, tres, cuatro canales, pues que se utilizan en diferentes aplicaciones según las necesidades. Las partes de una polea, para conocer un poquito más sobre las partes o más sobre la polea, pues toda polea se compone de cuatro partes fundamentales. La llanta es la zona externa de la polea donde se halla la garganta por donde pasa pues la cuerda o una correa o una cadena. El cubo
que es la parte interna de la polea, que es por donde se acopla el eje, el agujero pues donde se acopla el eje, el cuerpo, que es la parte media de la polea entre el cubo y la llanta, diseñada pues para girar ante la acción de la fuerza, pues provista por algunos por brazos, algunos como en este caso de círculos, pues hay diferentes diseños para cada aplicación. Y la garganta, pues que es el surco o canal situado en la llanta adaptada para la cuerda, la correa, pues con el fin de guiarla en su movimiento. Además, las poleas cuentan con un chavetero, algunas poleas cuentan con un chavetero, y pues el eje para que le transmita bien el movimiento o correctamente el movimiento del eje a la polea. ¿Cómo se representan en el plano? A la hora de representar una polea en el plano, se debe tener en cuenta que para qué se está realizando la polea, para el material de la misma, qué tipo de polea se va a dibujar. Por ello, pues existen diferentes tipos de poleas que podemos representar en un plano. Por ejemplo, aquí para esta polea simple, eh, realizada también en SolidWorks, nos muestran dos vistas donde nos enseñan sus diámetros, este diámetro externo y el diámetro interno pues de la garganta, así como también el diámetro pues del eje y pues también tenemos una vista ahí ampliada de la misma garganta, pues, donde nos especifica claramente sus anchos y su profundidad. Cabe recalcar, bueno, se nota que se realizaron solo dos vistas, con esos, para este tipo de poleas, pues es lo suficiente para dimensionarla y poder ver correctamente o claramente cómo está conformada. Ya está realizada la polea en SolidWorks con su chavetero y aquí de manera clara se ve que es una polea simple, pues en V, por donde va a pasar la correa o la cadena. Otro ejemplo es una polea con ranura doble o doble en V. Y su nombre pues, porque tiene dos ranuras. Aquí nos muestran también pues cómo está la polea. Tiene dos vistas. Nos muestran un detalle del chavetero. También tiene un corte realizado, una sección completa de AA, donde pues nos muestra de una forma definida cómo es la polea, por decirlo así, internamente, donde especifica pues el ancho, los grados y pues el alto de cada canal. Cabe aquí recalcar pues que, por ejemplo, en esta vista puede llegar a confusiones, a dar confusiones pues por el exceso de líneas y demás. Entonces se realiza un corte en sección para darle bueno, una mayor claridad a estas poleas. Vamos, aquí se puede dimensionar claramente y pues así mejorar la interpretación del plano. Aquí, esa misma polea, y ahora sí está mejor dimensionada y pues se nota que claramente se puede interpretar mucho mejor. Aquí ya realizada en SolidWorks. Aquí podemos ver una vista en sección media o al cuarto, pues donde se identifica claramente la forma de la polea, por decirlo así, internamente. Aquí pues hay otro ejemplo de cómo está dimensionada, donde aquí no hay cotas sobredimensionadas, sino claramente está todo definido. Y pues ya realizada la polea en SolidWorks, donde también se define claramente que son dos canales, por eso su nombre. Por ejemplo, de una polea de banda plana, donde su cuerpo es diferente.
pues nos indican su diámetro e interno, bueno, todas sus dimensiones. Aquí los rebordes. Aquí solamente consta de dos vistas. Para este caso es más que suficiente. Se tiene el corte en sección completa, pues donde se define de manera clara cada una de sus dimensiones y además como sus chaflanes y demás medidas. Pues así una fácil interpretación pues de la misma polea y pues una fácil entendimiento pues para realizarlo en ya sea en SolidWorks o en algún otro software CAD. Aquí tenemos otro ejemplo de la polea de banda plana, donde también está dimensionada de manera correcta, además de que nos muestra el material en el cual es fabricada, sus redondeos, filetes, demás, las tolerancias al eje del eje de entrada. Entonces ahí también se puede definir de manera clara. Y aquí ya está la polea realizada en SolidWorks, así es como se ve. Aquí, por ejemplo, se puede realizar, el cuerpo se puede cambiar, pero bueno, eso ya es dependiendo el uso que se vaya o el fin en el que se vaya a construir. Aquí otro ejemplo de una polea escalonada, donde nos muestra todas sus dimensiones, nos muestra aquí cada una de sus medidas. Hay que recalcar que por ejemplo, en esta vista se puede ahorrar todas estas líneas invisibles realizando un corte de sección. Pues que eso es de manera clara, pues nos indica una mejor manera, pues sus medidas y se evitan estas líneas invisibles. Eh, Aquí hay como otro inconveniente, es que, por ejemplo, hay sobredimensionamiento, pues por ejemplo, en esta parte tiene un diámetro de 50, aquí lo mismo, pues que son unas cotas innecesarias, pues como ya están definidas, además de que hay unas vistas también excesivas, porque en realidad son las mismas vistas, pero lo único que cambian es el chavetero. Así que pues son cosas que para tener en cuenta a la hora de poner las vistas o de acotarlas, de no evitar el sobredimensionamiento y evitar pues algunas cotas excesivas. Aquí tenemos la polea escalonada ya realizada en SolidWorks y aquí pues ya una forma correcta de dimensionar, voy a acotar esta polea. También un corte en sección media o al cuarto, donde también nos muestran el material, los redondeos, el asientos para el gavetero y pues las tolerancias que puede tomar el eje. Y aquí pues la parte por detrás o interna de la polea. Otro ejemplo es la polea escalonada en V, donde nos muestra, bueno, algún corte en sección, en un detalle, con sus aquí dimensiones, con sus diámetros de cada escalón. Nos muestra aquí claramente definido en los ángulos, altura, ancho y demás de las canales, así como es la profundidad a las que están el eje y pues también sus anchos. Pues que eso nos ayuda mucho a la hora de construir en el SolidWorks el modelado. Aquí ya se tiene la vista de SolidWorks completa. Y aquí otro ejemplo bueno, el mismo ejemplo, donde nos muestra todas sus dimensiones y pues cómo está la garganta bien definida con sus medidas.
Aquí pues ya se ve bien SolidWorks que está bien definida. Es una polea escalonada, además con V en V, pues por sus gargantas. Aquí pues existen más tipos de polea con este cuerpo diferente, por ejemplo, que son agujeros. También tiene cuatro, una polea de 4 canales en V. Entonces también son diferentes tipos de poleas que se pueden realizar. Y en conclusión, pues existe una gran variedad de tipos de poleas, pues que dependen de las necesidades de las mismas y con qué fin se construye. Por ello es importante pues conocer las características que cada una tiene y así realizar una correcta selección para el dibujo y representarlo en los planos. A la hora de dibujar una polea en el plano, es importante reflejar de manera exacta todas las características que definan bien la polea que se quiere representar. Así evitar pues algunas dudas o algunas confusiones al momento de la construcción de SolidWorks o en algún otro software. El correcto acotado de estas poleas es una parte esencial para dimensionarlas. Sin ello pues no se podría realizar su construcción tanto en SolidWorks como en la industria. Y por último, en el plano de dibujo se recomienda dar un mejor detalle de cada polea sin llegar a usar cotas o vistas excesivas, como también llegar al mal dimensionamiento. Bueno, ahora para realizar cualquier polea en cualquier software CAD, lo primero que debemos tener pues, es el plano de qué tipo de polea se va a realizar. En este caso es una polea escalonada, donde nos muestran sus dimensiones correctamente especificadas y pues detallada la polea. Bueno, lo primero es que se debe realizar es un eje por donde va a pasar el respectivo eje, pues como para tener referencia. Y luego se realiza como un croquis a mano alzada, pues identificando la forma de la misma polea que se quiere desarrollar. Aquí, por ejemplo, es una forma más o menos parecida, donde luego con cota inteligente, pues le realiza las respectivas cotas, dimensionamientos, de acuerdo al plano que se tenía, identificando pues claramente cuánta es la distancia por donde va a ingresar el eje y todas sus características. Luego se pasa con la operación de revolución de saliente base. Se realiza pues su revolución quedando así la forma de la polea ya definida. Además se le puede agregar aquí el chavetero de acuerdo a las especificaciones técnicas. Y pues por último, aquí podemos observar cómo está definida esa polea correctamente la silueta que ya habíamos dibujado y ya habíamos dimensionado. Pues para que quede en relación con nuestro plano. Así quedaría, por ejemplo, esta la escalonada con sus dimensiones. Además, esto mismo se puede realizar con las diferentes poleas, tipos de poleas, por ejemplo, en esta en W, se le realiza lo mismo, la misma silueta de cómo está conformada la polea, se dimensiona correctamente y se pasa a su revolución. Aquí en este caso también tenemos cómo se vería. Por ejemplo, también se le puede ver los redondeos que contienen en cada esquina, el chavetero. Aquí se puede identificar claramente que es en W. Y por ejemplo, realizando el corte, pues queda definida, completamente definida la forma que ya habíamos dibujado anteriormente. Por ejemplo, tenemos otro caso de una polea plana. Es el mismo procedimiento. Se redibuja la silueta, se dimensiona y se pasa a su revolución.
quedando de esta forma. Y eso sí ya es dependiendo de cada tipo de polea que se quiera representar, y así se vería con el corte en sección al cuarto. Sí, que identificada la forma de la polea, bueno, la forma interna de la polea y cómo se vería total. Bueno, ahora vamos a hablar de las cadenas. Ahora, primero, ¿qué es una cadena? Cadena se puede decir que son unas articulaciones que están alrededor de una rueda dentada. ¿Para qué sirve? Pues para transmitir una fuerza o un movimiento. Ahora bien, casi todas las cadenas tienen bandas laterales, placas de eslabonamiento, uniones de pasador y bujes y un paso. Que el paso es la distancia entre los centros de dos eslabones de una cadena. Ahora bien, existen unas ciertas ventajas de las cadenas. La primera, que no tienen una distancia limitante entre los ejes, es de son de fácil ensamblaje y pues no tienen resbalamiento entre piezas. Más encima, a diferencia de una banda, resisten altas temperaturas. Ahora bien, existen varios tipos de cadena. La primera son las desmontables, con un paso de 0,92 a 4,013 pulgadas. O sea, la distancia entre esto y esto, entre estas dos cositas, es de eso, de 4,063 pulgadas o de 0,93 pulgadas. Ahora bien, resiste hasta desde 700 hasta 17.000 libras por pulgada cuadrada, es de 5 a 110 megapascales. Ahora bien, este tipo de cadenas son amparadas por una norma ANSI B29.6. También tenemos las clavijas, que es esto de acá. Estas, por lo general, se utiliza para hacer grandes cargas. Sus eslabones, o sea, esto, como pueden ver acá, son individuales. Acá tienen forma de pepita, que por lo general son entrecruzados. Ahora bien, son fundidos e interconectados entre sí, como pueden ver aquí. Y por lo general son de acero. Muchas de estas funcionan sobre ruedas dentadas y pues van desde 1 pulgada hasta 6 pulgadas el paso. Ahora bien, también están las bandas laterales de rodillo, las cuales funcionan a velocidades de 5 metros segundo cuadrado y transmiten una carga de 240 caballos de potencia. Ahora bien, estas, el paso va de 0,25 hasta 3 pulgadas y están amparados por una norma ANSI B 29.1 con resistencia de 6 a 900 megapascales. También dentro de estas están las de doble paso, que son exactamente igual a las cadenas de rodillo, pero son más largas. Es decir, mantienen el espesor de la cadena, el cual pues sí ya depende del trabajo que se le vaya a realizar, pero a diferencia de una rodilla sencilla, la distancia entre estos puntos es 2 veces más grande. También está la silenciosa de dientes invertidos. Como pueden ver acá, la cadena me forma unos dientecitos que me giran pues alrededor de este eje. Ahora bien, esto se utiliza en grúas y en peleas mecánicas, al igual que en bombas. Ahora bien, va hasta 200 caballos de potencia y pues su principal ventaja es que es muy silenciosa y que funciona a alta velocidad, a diferencia de las anteriores. Y pues ya, por lo general, las cadenas cuando se necesitan expresar de una forma simplificada se presentan al igual que las bandas, pero se les agrega una cierta ondulación para diferenciarlas, pero pues no en todos los casos y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a hablar sobre las ruedas dentadas. Se utilizan principalmente con cadenas de rodillo, aunque por lo general se les puede considerar como un plato como los de bicicleta plano sin masa, aunque también existen con masa, y estas se realizan
en base de algo que se llama hierro fundido, aunque también se pueden hacer con acero fundido. Ahora bien, importante, en nuestra máquina, nosotros, si tiene cadenas, yo como carajos identifico qué tipo de cadena es. Hay 7 tips a tener en cuenta. Primero, los caballos de fuerza, ya sean kilowatts o horsepower, promedios transmitidos. La segunda, las revoluciones por minuto. La tercera, el diámetro del eje. La cuarta, el diámetro de la rueda dentada. También, ya que si es una carga uniforme o está sujeta a picos, es decir, que a veces carga mucho y otras veces carga pocos. También si se le realiza una lubricación, ya sea cada mucho tiempo o cada poco tiempo. Y pues también lo que usted espere que le dure. Como pueden ver acá, está esta tabla, la cual me da como una clasificación de qué tipo de cadena sería más o menos si tiene estos márgenes. O sea, qué tipo de cadena sería la ideal para usar. Aunque claro, eso sí ya está más definido por como tal el usuario y lo que quiera. Pero pues estas son como las definiciones estándar. Ya si quiere manejar un intermedio entre las dos, sí depende de su máquina. Ahí, acá se puede ver una representación en el plano de algunas poleas, que es algunos tipos de transmisión, que es esta, al ajustable, que es exactamente la igual la de una bicicleta. Esta de acá tensora, que también es exactamente igual a la que se puede ver en algunas bicicletas. Como pueden ver, la diferencia radica en o que existe una rueda adicional la cual se encarga de tensarme la cadena o que tiene más de una rueda conectada a las mismas. Acá se supone que la que se vaya a mover le transmite la fuerza a la más grande y la más grande con su centro que también va a girar le transmite la fuerza a la otra. Acá lo que se hace es que algo que hay que mencionar es que estas tensiones no deben ser iguales. Por lo general, una está más tensionada que la otra. Acá esto lo que hace es tensionarme más la de abajo que la de arriba, haciendo que necesite más fuerza para mover para aquí, pero menos para que vaya para acá. Acá también ocurre exactamente lo mismo. Y acá las tensiones, aunque gráficamente se podría decir que son iguales, no necesariamente. Siempre hay una pequeña diferencia entre la tensión de acá y la tensión de acá, dependiendo cuál de estas dos es motriz. Y bueno, acá hay como unas referencias del tipo de ruedas dentadas, que hay una número 25, número 35, número 40, número 50, número 60 y número 80. Y pues estos números pueden tener una diferente cantidad de dientes. Ahorita más o menos les voy a explicar cómo respecto usted a los dientes de una rueda dentada puede conocer qué tipo de cadena tiene que usar. Ahora vamos con lo importante. ¿Cómo saber qué carajos o qué medidas debe tener mi cadena si no conozco como tal la medida de la cadena, si no, no sé, conozco los radios entre los platos o el número de dientes? Ahora bien, deben saber que una rueda dentada, por si no conocen los dientes, tiene un mínimo de 17 para altas velocidades y de 19 a 21 para una mayor duración. Y pues un máximo puede tener 120. Ahora bien, por lo general se indica que la relación entre la rueda motriz, o sea, la que genera el movimiento, y la impulsada, o sea, la que recibe el movimiento, debe ser de una relación 6 a 1. Es decir, una debe ser 6 veces más grande que la otra. Y la cadena, por lo general, la envuelve a 120 grados. O sea que si tomamos una parte inicial de la cadena en una imagen y una parte final de la cadena, o sea, si tomamos este puntico de aquí y este puntico de acá, debe haber más o menos 120 grados a todo momento. Ahora bien, la distancia entre los centros debe ser más grande que la mitad del diámetro de la rueda más grande. O sea, debe ser más grande que este radio.
Ahora bien, ¿cómo carajos calculo la longitud de la cadena? Ahora bien, esta es una función en base al número de dientes. Y primero se divide la distancia entre centros sobre el paso de la cadena. Que el paso pues es la distancia entre los dos centros de dos cadenas. Que ya los expliqué. Después suma el número de ruedas dentadas de ambas. Digo, el número de dientes de las ruedas dentadas de ambas. Para obtener algo que se denomina valor M. Después le resta al número de dientes de la rueda grande el número de dientes de la rueda pequeña. Y eso le va a dar un valor S. Y pues ya por último su merced sigue esta ecuación, que es 2C más M sobre 2 más S sobre C. Ahora bien, esto le va a dar una medida en número de pasos. Es decir, esto le va a dar igual, no sé, a 26 pasos. Pero yo necesito la medida en pulgadas o en milímetros. Por lo general es en milímetros. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo sé cuánto mide un paso, multiplico esa medida por el número de pasos totales para hallar la longitud total de la cadena. Y ya, pues eso sería todo como tal a las cadenas de representación en el plano, pues no es nada del otro mundo, a menos de que usted quiera dibujar una cadena grande. Y pues ya respecto a eso tiene que seguir una serie de normas y una serie de tablas. Gracias. ¿Cómo vamos a encontrar las cadenas? Pues depende. Esta parte sí como tal no les puedo dar como un razonamiento o un tutorial de cómo modelar en SolidWorks porque pues depende del tipo de cadena, ¿no? Que usted necesita. Lo que sí les puedo dar es que si ustedes necesitan una cadena mucho afán, pues pueden venir a estas herramientas y descargar el tipo de la cadena que necesiten y ya, si necesitan modificarla, pues cambiarle longitudes, diámetros y todas esas cosas más. Ahora bien, también está esta parte, este tracepath, eso sí necesita registro, el cual a usted le da unas cadenas ya con unas referencias, una referencia ANSI, con una referencia ANSI, con un montón de cosas más que son más trabajables. Entonces acá usted lo que hace es, le pide registro. Yo sí, no estoy registrado, pero por general usted acá puede escoger el modelo para muchos programas. PDF 3D, JPG, Inventor, Fusion, AutoCAD y todas estas cosas. Y pues ya eso sería todo. Muchísimas gracias. Chao, chao.